clear. Copy that, Echo. Proceed with caution. 10-4. Quisiera tocar el tema de lo que es el acoso escolar o el acoso en el barrio y cuál es el perfil de personalidad de la víctima y del victimario, porque tal vez muchos de los que están escuchando este video en algún momento en la escuela o colegio o incluso, ¿por qué no?, en universidad, pasaron por una situación así y no entienden qué fue lo que sucedió, por qué a mí, o crecieron con algún tipo de trauma o de resentimiento que siendo adultos no han podido encontrar la paz. Entonces quisiera hablar un poco de este tema. ¿Pero por qué lo hago? Esto lo hago porque en mi país han sucedido muy recientemente dos situaciones que han sido verdaderamente lamentables. Una de un tipo que humilló a una compañera en un bus escolar y otra que es la que más me llamó la atención de un muchachito al cual el matón del colegio le estaba pidiendo dinero y para forzarlo a que le diera dinero, le llevó la mano a las partes íntimas y lo empezó a estrujar tan fuerte que la víctima, el muchachito víctima, tuvo que ir al hospital ese mismo día a ser intervenido quirúrgicamente y perdió un testículo por necrosis. O sea, se lo apretó bastante fuerte al punto de que le cortó la circulación y ya tenían que sacárselo quirúrgicamente. ¿Cuál fue el resultado de esto? Pues que el muchachito al que le estrujaron sus partes íntimas lleva 2 meses y medio encerrado en su casa sin ir a clases, posiblemente va a perder el año porque tiene temor de salir, porque el agresor no solo va al colegio, siguió yendo al colegio con normalidad, sino que vive en el mismo barrio y parece ser que lo llega a buscar a la casa para estarlo molestando y burlándose de la condición en la que él mismo lo dejó y todo ese tipo de cosas. Y como es menor de edad y en mi país no hay ley prácticamente, pues puede burlarse de él impunemente. Yo iniciaba este video con un fragmento de una canción de John Lennon que se llama Working Class Hero o Héroe de la clase obrera, que si no la han escuchado nunca, les recomiendo fehacientemente que la vayan a escuchar, es muy buena y tiene una letra muy fuerte y potente que les recomiendo que la escuchen con atención y que la analicen. Vale mucho la pena, pero hay una frase de esta canción que dice, te lastiman en casa y te golpean en la escuela. Te odian si eres inteligente y desprecian a un tonto. Básicamente lo que esto quiere decir, y voy a llegar a eso más adelante, lo que está describiendo es el perfil de la persona que es víctima del acoso en barrio, escuela o colegio. Y ya voy a explicar por qué y voy a retomar esta canción más adelante. Pero hay otra parte que dice, te odian si eres inteligente y desprecian a un tonto. Esto quiere decir que no importa básicamente qué es lo que hagas o cómo seas inteligente o tonto, te van a odiar de todas formas. Porque siempre hay un grupo o un muchachito en la escuela o en el colegio que va a odiar a alguien porque es a cómo está enrollada su mente. Ya vamos a ir a cómo funcionan las mentes de estas personas. Entonces, si eres muy inteligente, te llaman nerd y se burlan de tus buenas calificaciones y te tratan de desprestigiar, te tratan de hacer sentir tonto, porque como ellos no pueden sacar buenas notas y sienten envidia, tratan de decirte tonto para ver si te logran desanimar y que tengas las mismas notas mediocres que ellos tienen. Y ya vamos a llegar a este punto también. Y si eres demasiado mal estudiante por el motivo que sea y sacas malas calificaciones, se van a burlar de ti porque ellos sacan mejores notas. Entonces, básicamente lo que él quiere decir en la frase de te odian si eres inteligente y desprecian a un tonto es que no importa cómo seas, siempre alguien se va a burlar de ti. Y este tema me recuerda también una canción que es la que le da título a este video de la banda de Pearl Jam, que se llama Jeremy. Creo que aquí la mayoría tiene que haber escuchado y visto el video de esa canción, si no les recomiendo que lo vayan a hacer, que habla de la historia de Jeremy Wade Dell, que fue un joven norteamericano nacido en Texas y al que su familia describía como un joven amable y talentoso. O sea, este tipo de persona que no se mete con nadie y que es tranquilo y talentoso, pero que lamentablemente tuvo que pasar por el divorcio de sus padres. Cuando Jeremy Wade empezó a atravesar el divorcio de sus padres, pues su personalidad empezó a cambiar un poco y los compañeros de colegio se empezaron a dar cuenta de que sus padres se estaban separando y le empezaron a molestar con que iba a ser un huérfano,
con que no iba a tener papás, con que ellos sí tenían la familia completa y él no. Y esto empezó a repercutir tanto en Jeremy Wade que él dejó de asistir a clases. Entonces, ¿qué pasó? Un día se armó de valor, tal vez un poco tarde, y se fue a clases de inglés. Cuando ingresó al aula, la profesora, en vez de preguntarle si es que tenía algún problema, si le había pasado algo en el camino, que si había alguna situación que lo hubiera hecho llegar tarde, lo increpó delante de sus compañeros y lo mandó al aula del director para que le dieran una boleta por asistencia tardía a clases. ¿Qué fue lo que hizo Jeremy Wade en ese momento, que fue lo que inspiró a Eddie Vedder a crear esa canción de Jeremy? Pues que se fue a su locker, a su casillero, lo abrió, sacó una Magnum, un revólver Magnum, y se fue a clases, se paró frente a la clase, se lo puso en el cielo de la boca y jaló el gatillo. Eso se puede ver en el video de Pearl Jam representado. Hay una versión que tiene censura y otra versión que no tiene censura. Adivinen cuál está en YouTube. Entonces, ese evento marcó mucho Estados Unidos porque antes no era así. Era muy raro que una cosa de esas pasara o que un joven llevara un revólver a una escuela. Hoy en día eso pasa con muchísima más normalidad, pero es que la sociedad ha ido como en una decadencia. Pero antes eso fue tan novedoso en Estados Unidos, fue tan impactante que inspiró esa canción. Y es que esta historia de Jeremy Wade nos lleva a comprender cuál es el perfil de la víctima, de la persona que sufre acoso escolar, y cuál es el perfil del victimario. En una página que se llama Sanitas o Sanitas, no sé cómo quieren ellos que los pronuncie, vienen las características de los perfiles de un agresor. Y vamos a iniciar con eso primero para entender qué tipo de persona es la que agrede en una escuela, en un colegio o en el barrio y algunas veces en la universidad. Y vamos a notar que ciertas características de la personalidad de esta gente es que son psicópatas. ¿Por qué? Porque dicen en esta página que carecen de empatía, que son irreflexivos, que evidencia una capacidad para aceptar las normas, o sea, que ellos creen que están por encima de las reglas y que son deficitarios en habilidades sociales y no está dispuesto a la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque siempre piensan que están haciendo lo correcto o que tienen algún tipo de poder moral para actuar de la forma que están actuando, como que algo les justifica independientemente de qué tanto mal estén haciendo. Entonces, como estamos viendo, la personalidad de un agresor de escuela o de colegio es el de una persona que tiene una psicopatía. ¿Por qué? Porque los psicópatas no tienen empatía y pierden el control con facilidad. Son personas que tienen muy poco autocontrol y manejan muy mal la ira y tienen una actitud jactanciosa y de autosuficiencia y carecen de un sentimiento de culpa, que es otra de las características de los bullies o los agresores de escuela y de colegio, que carecen de sentimiento de culpa. Es una descripción básica de lo que es un psicópata. En otros videos que he hablado de este tema, yo he dicho que 3 de cada 100 personas, según estadísticas, tienen una psicopatía. Muchos son psicópatas integrados, la mayoría, la inmensa mayoría son psicópatas integrados. El resto, cuando son adolescentes o han llegado a cierta etapa de la edad adulta, van a terminar en una cárcel. Pero vean cómo nos estamos enfrentando ya a una persona que ha nacido torcida y que si encima ha nacido torcida y viene de un hogar donde hay agresión o algo así, va a llegar y se va a portar de esa forma con sus propios compañeros de clases. Entonces nos estamos enfrentando a que el agresor es una persona que nació netamente mala, que nació con el cerebro enrollado diferente al de una persona neuronormativa, un neuronormal. Entonces, ¿cuál es el perfil ahora de la persona que sufre este tipo de actitudes de las víctimas? Este tipo de agresores, por lo general, cuando andan buscando una víctima para depredarla, se fijan en jóvenes que son más bajos que ellos, que son más delgados, que tienen alguna característica de la personalidad que los hace verse retraídos, tímidos, temerosos, indefensos. Entonces, ¿por qué o que son personas demasiado empáticas y demasiado buenas? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué? Porque como ellos no pueden ser buenos, detestan a una persona que es buena. Si te sacas buenas notas, como decía la canción de Lennon, que te odian si eres inteligente y desprecian al tonto, si te sacas buenas notas,
los acosadores, estos psicopaticas que están agrediendo a sus compañeros, como ellos no pueden sacar buenas notas, van a despreciar al que sí lo hace. Pero también van a odiar al que se saca peores notas que ellos porque lo van a ver como un tonto. Entonces, esta gente siempre está tratando de estar en una posición de poder por sobre los demás. Entonces, si detectan a un muchacho porque son cobardes, y esto se los voy a demostrar, vean que son cobardes, si detectan ustedes en videos o en la vida real cómo es el perfil de los que más acoso escolar sufren, van a notar que son ese muchachito gordito de cachetes rosados o ese muchachito pequeñito y delgado que constantemente están molestando, le están haciendo burlas. ¿Y por qué la gente se burla y lo molesta? Porque lo ven indefenso. Entonces es una víctima fácil de depredar por este tipo de gente que es cobarde y ventajosa. Ustedes nunca van a ver al que comete bullying en una escuela o en un colegio molestar a un tipo que sea más alto y más fuerte que ellos. Difícilmente van a molestar al mejor tipo en educación física, porque saben que se puede volver y les puede partir la cara. ¿Cuál es el problema con estas cosas? Pues que muchas veces los que agreden se equivocan. Se equivocan con estos tipos que ellos ven de entrada débiles, se equivocan con estos tipos que de entrada ven indefensos, temerosos, tímidos. Y cuando estos muchachitos por fin se defienden, en un país donde es fácil el acceso al arma, como en Estados Unidos, por ejemplo, estos muchachos van a entrar y van a hacer barbaridades como lo que pasó en Columbine o lo que ha pasado recientemente en diferentes centros de estudios. Y a los primeros que van a buscar con el arma, porque recuerden que desde que se inventaron las armas de fuego se acabaron los karatecas, a los primeros que van a buscar son a los que molestaban, a los que les hacían bullying, a los profesores que los humillaban delante de sus compañeros. Y no es que lo esté justificando, pero es que esa actitud de ese grupo de gente es un detonante para que estas personas que desde que nacieron están viendo que el mundo es un lugar negativo porque los maltratan en la casa y los maltratan en la escuela y posiblemente en el barrio. Si un muchacho que apenas tiene humildes 15 años de vida en este mundo y nunca ha logrado ser feliz porque no pueden ver paz en su casa ni fuera de ella, la visión de mundo que tienen es tan tétrica que cometen estos actos porque no tienen absolutamente nada que perder. Son personas que están tan reprimidas y tan deseosas de cobrar venganza que no les importan sus acciones y van a hacer cualquier cosa porque no tienen absolutamente nada que perder. Y los primeros que van a pagar son los profesores que los humillaban y los compañeros que hacían burlas de ellos. Me explico. Muchas veces estos muchachos que son, como les digo, muy flaquitos y pequeñitos o gorditos y de cachetes rosados, que son simpáticos, que le caen bien a todo el mundo, cuando estos muchachos son enfocados por este grupito de psicópatas jovencitos que nacieron de esa forma y que nunca se van a corregir y empiezan a molestarlos y de pronto este muchachito se vuelve y les manda los dientes al estómago o les saca el sirope de la nariz, ahí estos bullies, estos matones grandes que lo andaban intimidando, caen al piso y se ponen a llorar. ¿Y por qué caen al piso y se ponen a llorar con tanta facilidad? Yo no sé si ustedes los vieron en su centro de estudios cuando estaban jóvenes o los han visto en videos de internet y este tipo de cosas. ¿Por qué quedan tan mal parados cuando al muchachito que creían indefenso se defiende por fin? ¿Saben por qué? Porque son cobardes. Por eso es que ellos no molestan al tipo que es más corpulento y más alto y más atlético que ellos, porque saben que se va a defender y les va a partir la cara. Entonces ellos, para poder llenarse y aumentar su ego y lucirse ante los demás compañeros y que los demás le tengan miedo y respeto, viven molestando a los otros, porque son seres tan inseguros que no soportarían las burlas de los demás, no soportarían estar en la posición de la víctima de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que atacan primero para generarle miedo a los demás y que de esa forma los demás no lo ataquen a él, porque ellos tienen la personalidad susceptible a sufrir por las mismas cosas que ellos hacen sufrir a los demás. Entonces, para evitarlo, atacan primero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ustedes han sufrido agresión de parte de un tipo de estos, o si están en un centro de estudios, en el barrio, o están ya viejos y en el trabajo los empiezan a molestar, ustedes no deben tener miedo de esta gente, porque en el fondo son personas débiles, que atacan primero porque son personas tan pero tan inseguras
que tienen miedo de que los ataquen a ellos primero, entonces, porque saben que son susceptibles. Entonces, ustedes no deben de tenerles miedo. Cuando ustedes lleguen a un lugar y ustedes empiecen a notar que alguien los quiere molestar, no empiecen a notar como esa debilidad de carácter desde el inicio, o ejercítense, practiquen artes marciales, porque el arte marcial da, por ejemplo, la capacidad de que usted pueda hacerle mucho daño a una persona, pero que al mismo tiempo, como usted es consciente de la capacidad que tiene, que usted se autolimite y se restrinja de hacerle daño a esa persona. Y muchas veces tipos de estos que se han metido con el tipo equivocado se llevan una paliza enorme porque descubren que en el fondo había un Jeremy. A la canción esta de Pearl Jam, de Jeremy dice que despertaron a un león. Y es que esta gente que muchas veces se ve en una esquina de la escuela, en una esquina del colegio, en el recreo, o que no hablan con nadie, o que son tímidos, muchas veces en el fondo son sigmas. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Y no debes molestar o meterte con el callado de la clase porque no sabes en qué momento ese gatito que se ve por fuera es un león por dentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes deben de ser tranquilos, deben de ser personas llevaderas con las personas que los rodean, pero que cuando los empiezan a abusar en el centro de trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, hay un punto donde sí tienen que defenderse. Hoy en día se ha vendido como el buenismo en los niños y en los jóvenes, como el no te defiendas, no recurras a la violencia es mal, y todo este discurso hippie para protegerlos de que tengan un problema. Y muchos padres que son débiles, este es el discurso con el que se dirigen a sus hijos. Entonces, cuando los hijos son molestados físicamente, no saben cómo defenderse. Entonces terminan sintiéndose mal porque se sienten humillados y se sienten cobardes de no haberse podido defender de este compañero que les estaba pegando. Y terminan luego metidos donde un psicólogo porque no podían defenderse. Entonces terminan como traumados psicológicamente. Hay que saber que este tipo de gente que emite estas agresiones en colegios, en escuelas, todo este tipo de personas, no hay que tenerles miedo porque son personas débiles que se están protegiendo de la propia debilidad que ellos no quieren que los demás noten. Y al mismo tiempo, si ustedes en algún momento sufrieron este tipo de acoso en algún lugar, aunque sea en el barrio, deben de recuperarse y de salir adelante, porque eso no define la persona que es usted. Si a usted lo hicieron sentir mal o le trataron de bajar el autoestima, porque esta es una de las cosas que estos grupos de gente hacen, que es que primero atacan tu autoestima y una vez que tu autoestima está por el piso, te atacan físicamente o vienen como golpes más fuertes. Todo eso lo están haciendo como un medio de depredación y tú solamente tienes que seguir tu camino. Muchas veces es mejor simplemente alejarse y seguir por tu cuenta, pero tampoco permitir que un familiar de ustedes sufra acoso o que si algo le está pasando, no minimizar lo que este sobrino, lo que este nieto, lo que este hijo les está diciendo, porque puede tener consecuencias graves. Y tampoco permitir que ningún familiar de ustedes, nieto, sobrino, hijo, lo que sea, cometa este tipo de actos con alguien más. ¿Me explico? Entonces comprendan ustedes que la personalidad de la víctima muchas veces es el de un niño que está sufriendo en casa y que el victimario detecta que este niño tiene problemas y hace leña del árbol caído porque son personas que nacieron retorcidas y se pueden hacer de esa forma y ser malo desde que se es un niño incluso. Entonces, para que estén pendientes, para que si en algún momento les pasó ya como adultos, sepan reponerse, sanar y ayudar a otra persona que pase por esa situación y sobre todo que hagan conciencia sobre el tema. Esta es una reflexión que quería hacer el día de hoy. Espero que les haya agradado. Yo soy uno más del Patriarcado que les agradece el apoyo al proyecto y que hayan pasado el video. Que tengan un excelente día.